La compró por 3 days. Una mujer de la montaña que ningún hombre quería. El viudo Luke Avery solo pretendía darle trabajo y refugio. Pero cuando ella dijo su nombre, todo lo que él creía saber se tambaleó para siempre. La subasta estaba casi terminando cuando Luke Avery la vio. Ya nadie pujaba. En realidad no. La mayoría de los hombres se habían aburrido después de que se vendieron el ganado y los caballos. Lo que estaba atado al poste ahora no era ganado. Era alta, de hombros anchos, el cabello desgreñado como si nunca hubiera visto un peine, y sus manos parecían lo suficientemente fuertes como para romper el cuello de un hombre. Su vestido era poco más que harapos. La llamaban Mujer de la Montaña. Decían que la habían encontrado viviendo sola en las crestas altas como una criatura salvaje, cazando y trampeando para sobrevivir. 3 tareas, ladró el subastador. Eso es todo lo que necesito. 3 pelas por una trabajadora, espalda fuerte, come poco, no habla mucho. ¿Quién la toma? La multitud se rió. Unos pocos hombres se dieron codazos, haciendo comentarios groseros que Luke ignoró. Él no había venido por esto. Había venido por alambre de cerca, semillas, quizás una mula si se vendía barata. Pero luego pensó en sus 2 hijos de vuelta en el rancho. Sam, de solo 9 años, tratando de ser un hombre demasiado pronto, y la pequeña June, apenas de 6, todavía preguntando por su madre por la noche. La esposa de Luke se había ido hacía casi un año. La casa se había vuelto más silenciosa cada día. Las tareas se acumulaban más rápido de lo que él podía manejarlas. A la tierra no le importaba que él estuviera de luto, solo tomaba y tomaba. 3 L, volvió a llamar el subastador, con la voz cansada ahora. Que alguien me la quite de encima. Luke levantó la mano. Yo la tomo. Una oleada de sorpresa recorrió a los pocos hombres que aún quedaban. Nadie más pujó. Nadie la quería. Vendida. El subastador golpeó la palma de su mano en la mesa. Al viudo, 3 Luke dio un paso adelante, apretando las monedas en la mano del hombre. La mujer giró la cabeza entonces, lo suficiente para que él viera sus ojos, grises, afilados y vigilantes. El subastador desató la cuerda, se la tendió a Luke. «Es tuya ahora. Buena suerte». Luke ignoró las risas que lo siguieron mientras la alejaba del poste. Ella no tropezó, no parecía avergonzada. Simplemente caminó a su lado en silencio, con zancadas largas que casi igualaban las suyas. La miró mientras llegaban a su carreta. Por un momento, ella no dijo nada. Luego, con una voz áspera como la grava, respondió, «Mara». Luke se congeló. No había escuchado ese nombre en casi 15 años. El camino a casa era largo y accidentado. La carreta crujía mientras subían de la ciudad a las colinas. Mara se sentó en el banco a su lado, silenciosa, con las manos cruzadas en su regazo como si hubiera sido tallada en piedra. Luke no podía dejar de pensar en ese nombre. Mara. Años atrás, antes de conocer a su esposa, antes de tener hijos, había habido otra vida, una de la que no hablaba. Mara era un nombre de esa vida. Para cuando el rancho apareció a la vista, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rojo. La casa parecía más pequeña de lo habitual, una figura solitaria contra la tierra infinita. Sam estaba afuera, partiendo leña con un hacha demasiado pesada para su tamaño. La soltó cuando vio la carreta. June salió corriendo del porche descalza, con los rizos rebotando mientras llamaba a su padre. Luke bajó. «¿Conseguía a alguien para ayudar por aquí?», dijo bruscamente, haciendo un gesto hacia Mara. «Se llama Mara. Se quedará». Sam la miró fijamente. June se escondió detrás de la pierna de su padre. Mara solo asintió una vez a modo de saludo, luego se giró para levantar un saco de pienso de la carreta, como si no pesara nada. Los ojos de Sam se abrieron, pero no dijo nada. Esa noche, después de terminar las tareas y de que los niños estuvieran dormidos, Luke se sentó a la mesa mirando a Mara a través de la luz de la lámpara. «No eres de por aquí», dijo finalmente. «No, me conociste una vez». No fue una pregunta. Sus ojos grises se encontraron con los suyos. «¿Sa?» Un escalofrío lo recorrió. «¿Por qué aceptaste ser vendida?», preguntó. Ella no se inmutó. «Porque 3 days es mejor que morirse de hambre, y porque quería ver si me recordabas». Luke contuvo el aliento. Recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a agitarse, de un hombre más joven, imprudente y lleno de fuego.
y una mujer que se había marchado antes de que él pudiera arruinarle la vida. Pero antes de que pudiera volver a hablar, un fuerte golpe sonó en la puerta. Luke se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Nadie llamaba a su puerta después del anochecer. Cruzó la habitación y la abrió de golpe. Y allí estaba un hombre que no había visto en años, sonriendo como un lobo. Bueno, arrastró el hombre, entrando sin preguntar. Avery no pensó que te encontraría aquí. Y mira esto, te compraste compañía. El estómago de Luke se convirtió en hielo. Los ojos del hombre se deslizaron hacia Mara y se iluminaron con reconocimiento. Bueno, dijo suavemente. ¿No es esto algo? El hombre llenaba el umbral como si fuera dueño de la noche. Botas polvorientas, un abrigo gastado por el viaje y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luke se puso rígido. No había visto a Eli Ward en más de una década, pero los años no lo habían cambiado mucho. Eli tenía el tipo de encanto que se pudría por dentro. Voz suave, manos astutas y una forma de torcer todo a su favor. La mano de Luke se movió hacia el rifle que colgaba junto a la chimenea antes de detenerse. Eli no necesitaba ver ese tipo de bienvenida. ¿No te conocía, destrozado Luke?, arrastró Eli entrando más en la habitación. Su mirada recorrió los escasos muebles, las botas de los niños alineadas prolijamente junto a la puerta, y finalmente se posó en Mara. Mara, dijo Eli lenta y deliberadamente, como saboreando un gusto que casi había olvidado. Tampoco pensé que te volvería a ver. La mandíbula de Mara se apretó. No respondió. La mente de Luke daba vueltas. Eli Ward de todas las personas. Y Mara también lo conocía. ¿Qué quieres?, preguntó Luke secamente. Eli se encogió de hombros, extendiendo las manos como si solo se hubiera pasado a charlar amistosamente. Solo de paso vi una carreta familiar. Pensé en saludar. Pero Luke conocía mejor a Eli. Él no pasaba por ningún lado sin una razón. El silencio se extendió tenso como una cuerda de arco tensa. «Bonita instalación tienes», dijo Eli por fin, mirando a su alrededor. «2 hijos, una mujer, casi como si tuvieras una familia de nuevo». Luke dio un paso adelante, bloqueando su vista de la mesa donde Mara estaba rígida como una piedra. «Di lo que viniste a decir, Eli». Eli sonrió. «Está bien. Se rumorea que hay gente buscando a Mara en el norte. Gente con dinero. Si me la entregas, me iré y no volverás a saber de mí». El pecho de Luke se tensó. Miró a Mara. Ella no se inmutó. No lo negó. Eli se apoyó en el marco de la puerta, tan informal como un hombre en un salón. «Vale más de 3, Avery. Mucho más. Y tú y yo, ambos sabemos que el dinero ha escaseado desde que enterraste a tu esposa». El golpe le dio como un puñetazo en el estómago, pero Luke no se movió. «Vete», dijo Luke en voz baja. Eli inclinó la cabeza. «¿Estás seguro? Piensa en los niños. Una tierra como esta se come a un hombre vivo si no puede mantenerse al día. Te estoy ofreciendo una salida». La mandíbula de Luke se apretó. «Dije que te fueras». La sonrisa desapareció. Eli dio un paso adelante, el aire se oscureció. «Cuidado, Luke, siempre pensaste que eras mejor que yo, pero tú y yo somos iguales. Ambos sabemos cómo tomar lo que queremos». Mara finalmente se puso de pie. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. «No vas a tomar nada», dijo, con la voz baja pero firme. Eli se giró hacia ella lentamente, con los ojos brillando. «Siempre tuviste espíritu. Lástima que lo desperdiciaste con el hombre equivocado». Luke se interpuso entre ellos. Eli se rió una vez, fría y sin humor. «Bien, quédatela, pero no digas que no te lo advertí». Pasó junto a Luke y abrió la puerta de golpe. Antes de irse, miró hacia atrás, con los ojos afilados como cristales rotos. «Vendrán por ella, Luke, y cuando lo hagan, desearás haber aceptado mi oferta». La puerta se cerró de golpe detrás de él. La habitación permaneció en silencio mucho después de que los pasos de Eli se desvanecieran. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Luke finalmente se volvió hacia Mara. «¿Qué fue eso?». Su rostro estaba pálido. Sus manos agarraban el borde de la mesa como si la necesitara para mantenerse en pie. «No se le equivoca», dijo por fin. «Hay gente buscándome, pero no por las razones que él cree». Luke esperó. Los ojos de Mara se encontraron con los suyos. «No nací en esas montañas. Corrí allí porque el hombre con el que se suponía que me casaría asesinó a mi hermano y su familia me quiere muerta por decir la verdad».
Las palabras golpearon fuerte, frías y pesadas. Luke se recostó lentamente. Los recuerdos se agitaban de la última vez que había visto a Mara años atrás, cuando era más joven, feroz y sin miedo a luchar por lo que creía. La había admirado una vez, incluso amado de alguna manera, pero ella se fue antes de que cualquiera de los dos pudiera arruinar al otro. Y ahora estaba aquí en su mesa con el peligro pisándole los talones. Esa noche Luke apenas durmió. Cada crujido del viento, cada gemido de la vieja casa lo tenía despierto y mirando por las ventanas. Mara se sentó junto al fuego hasta el amanecer, afilando un cuchillo de caza como si fuera algo natural. Sam se movió primero, frotándose los ojos mientras se sentaba en el catre junto a la chimenea. «Pa», susurró. Luke le hizo un gesto de silencio. «Ve a despertar a tu hermana. Ponte las botas». Mara levantó la vista. «¿Crees que volverá?» Luke asintió. Lai no se aleja de nada. Si dice que vienen, vienen. Para cuando el sol salió sobre las colinas, Luke había ensillado los caballos, empacado la comida que podían llevar y apagado el fuego. Sam ayudó a cargar los rifles, su pequeño rostro con una determinación sombría, mucho más allá de sus años. June se aferró a la mano de Mara, silenciosa pero con los ojos muy abiertos. Mientras Luke apretaba la última correa de la carreta, miró la tierra. Su tierra. Irse se sentía como otra muerte, pero ya había enterrado suficiente. Salieron antes de que la niebla de la mañana se hubiera disipado, las ruedas crujiendo suavemente sobre el suelo helado. Mara cabalgaba junto a Luke de nuevo, silenciosa, sus ojos grises escaneando el horizonte. «Esto es mi culpa», dijo en voz baja. «No», respondió Luke, «esto es culpa de Eli y de quien quiera que cabalgue con él». Ella no discutió, pero su mano permaneció apretada en su regazo. Pasaron horas en un silencio pesado. Cada curva en el sendero parecía que podía ocultar problemas. Y entonces los problemas los encontraron. El primer disparo resonó en el aire inmóvil, astillando el riel de la carreta junto a la cabeza de Luke. Sam gritó. June se agachó, aferrándose a Mara. «¡Abajo!», rugió Luke, rompiendo las riendas mientras los caballos se lanzaban hacia adelante. Formas salieron de la línea de árboles. 3 jinetes, con los rostros cubiertos, las armas en alto. Mara agarró el rifle, giró y disparó. Uno de los hombres retrocedió, agarrándose el brazo mientras su caballo se encabritaba salvajemente. Otro disparo atravesó la lona de la carreta a centímetros de la cabeza de Sam. Luke condujo a los caballos con fuerza hacia la curva del río, con el corazón martilleando. Conociendo demasiado bien este sendero, sabiendo dónde se estrechaba, dónde podría darles una oportunidad. «¡Sujétense!», gritó. La carreta golpeó un bache, casi volcando, y June gritó. Detrás de ellos, los jinetes se acercaban rápidamente. El estómago de Luke se encogió al darse cuenta exactamente de dónde terminaba el sendero. Un farallón empinado caía directamente al río, y los caballos no se detenían. El farallón se levantó demasiado rápido, las ruedas de la carreta chirriando al golpear la roca. Luke tiró con fuerza de las riendas, pero los caballos estaban salvajes de miedo, los cascos raspando y deslizándose sobre el suelo helado. El borde se acercaba, 10 pies más, 5, y entonces Mara ya se estaba moviendo, arrojándose del banco y agarrando la brida del caballo principal con ambas manos. «¡Alto!», rugió, su voz cortando el caos. El caballo se encabritó, los músculos tensos, los ojos en blanco. Mara se aferró como una mujer nacida para luchar contra las montañas, clavando los talones en la tierra, cada músculo de sus brazos sobresaliendo mientras luchaba por arrastrar a los aterrorizados animales lejos del borde. La carreta se inclinó de lado, una rueda levantándose. Sam gritó, aferrándose a June contra su pecho. «¡Mara!», bramó Luke, saltando del asiento para empujar su hombro contra el armazón de la carreta, su bota resbalando en la tierra. Con un último empujón, Mara giró la cabeza del caballo. El equipo tropezó un paso hacia atrás, lo suficiente para que Luke golpeara su peso y nivelara la carreta justo antes de que volcara. Por un instante todo se congeló. Luego sonó otro disparo. La bala se estrelló contra la caja de la carreta, volando astillas. Mara giró, con el rifle en la mano, y disparó en un movimiento fluido. El sombrero del jinete más cercano salió volando mientras él se agachaba, su caballo desviándose salvajemente.
Luke volvió a saltar al banco, rompiendo las riendas. Los caballos se lanzaron hacia adelante de nuevo, esta vez lejos del farallón, galopando por el camino rocoso. Los jinetes se reagruparon rápidamente. Dos de ellos se abrieron, flanqueando, mientras el tercero cargaba directamente por el medio. «Sam, debajo de la lona, sujeta a tu hermana», gritó Luke. El chico no discutió. Bajó a June con él justo cuando otra bala atravesó la lona. Mara disparó de nuevo. El retroceso golpeó su hombro, pero no se inmutó. Su disparo alcanzó el flanco del caballo del jinete principal, enviándolo a estrellarse de lado contra un enredo de maleza y roca. Quedaban dos. Cabalgaron con fuerza, implacables, uno adelantándose hacia el paso estrecho al que Luke había apuntado. «Están tratando de acorralarnos», gritó Mara. La mandíbula de Luke se apretó. Conocía esta tierra mejor que nadie, pero no con una carreta, no con dos niños en la parte de atrás. Rompió las riendas y giró con fuerza hacia el cruce del río. El agua estaría casi helada, la corriente rápida, pero era la única oportunidad que tenían. La carreta retumbó por el terraplén, las ruedas rebotando sobre raíces y piedras. El río apareció a la vista, un amplio y turbulento tramo de agua gris que se elevaba de su superficie. Detrás de ellos, los cascos se acercaban. Luke no pensó. Condujo al equipo directamente a las aguas poco profundas. El agua helada salpicó alto, empapando botas y abrigos al instante. Los caballos gritaron, luchando contra la corriente, pero siguieron moviéndose, los músculos tensos mientras la carreta gemía bajo el tirón del río. Mara recargó rápidamente, sus dedos firmes a pesar del temblor de la carreta. Disparó de nuevo. El disparo resonó en el agua. Un jinete se desvió, su caballo entró en pánico mientras el río se tragaba sus cascos. El último hombre avanzó, con los ojos ardiendo, decidido a derribarlos, incluso si eso significaba ahogarse. Luke instó a los caballos con más fuerza, el agua subiendo hasta la caja de la carreta, empapando la lona donde Sam y June se acurrucaban. Las ruedas rozaron rocas invisibles bajo la superficie, cada segundo amenazando con liberarlos. «Casi llegamos», gritó Luke. Mara disparó su última bala. El disparo dio en el blanco, derribando el rifle de las manos del hombre. Él maldijo, tirando de su caballo hacia atrás mientras el animal se debatía en el agua. Y entonces la carreta se sacudió violentamente cuando una rueda golpeó una roca sumergida. El eje gimió, la madera se astilló. «¡Luke!», gritó Mara. Él tiró de las riendas con fuerza, instando a los caballos hacia adelante con cada gramo de fuerza en sus brazos. La rueda se atascó de nuevo y finalmente se liberó. La carreta se lanzó por la orilla lejana, el agua cayendo en cascada por los lados. Luke no se detuvo, no se atrevió a mirar hacia atrás hasta que hubieron llegado a tierra firme de nuevo. Cuando finalmente se atrevió a mirar por encima del hombro, los jinetes se habían ido. Por ahora, no se detuvieron hasta que hubieron puesto 3 millas entre ellos y el río, la carreta gimiendo con cada giro de sus ruedas maltrechas. Luke condujo al equipo a un grupo de pinos, finalmente dejando descansar a los caballos. El vapor se elevaba de sus abrigos en el aire frío. La respiración salía en nubes ásperas. Sam salió de debajo de la lona, empapado y temblando, aferrándose a la mano de June. «¿Estás bien?», preguntó Luke, con la voz áspera. Sam asintió, los dientes castañeteando. June hundió su rostro en su pecho y se negó a levantar la vista. Mara se deslizó de la carreta. El agua chorreaba de sus faldas. Primero revisó a los caballos, pasando una mano por sus cuellos temblorosos antes de volverse hacia Luke. «No podemos seguir corriendo así», dijo. «No con los niños, no con una carreta que pueden rastrear». Luke se frotó la cara. «Tampoco podemos ir a casa. Ellie irá directamente allí». Mara lo miró a los ojos. «Entonces subimos más alto a las crestas. No nos seguirán muy lejos allí». Él la miró fijamente, recordando las historias sobre la mujer a la que llamaban salvaje, que había vivido sola, donde pocos hombres se atrevían a pisar. «¿Conoces las montañas?», ella asintió una vez. «Mejor que nadie». Luke exhaló. «Está bien, tú guías». Viajaron hasta el anochecer. La tierra se volvió más áspera. Los caminos se estrecharon a poco más que senderos de ciervos. Mara se movía con propósito, cada paso seguro como si la tierra misma la hubiera moldeado para caminarla. Para cuando acamparon, el cielo estaba negro
y los niños estaban dormidos casi antes de que el fuego se encendiera. Luke se sentó frente a Mara, las llamas proyectando sombras sobre sus afiladas facciones. «Dijiste que te estaban buscando», dijo en voz baja. Ella miró fijamente el fuego. «No se detendrán hasta que esté muerta». «¿Por qué?» Su mandíbula se tensó. «Porque dije la verdad, y hombres como ellos no perdonan a las mujeres que no guardan silencio». Luke no respondió de inmediato. Miró a sus hijos dormidos, a Sam, acurrucado protectoramente alrededor de June, y algo frío y furioso se agitó en él. «Tendrán que pasar por encima de mí primero», dijo. Los ojos de Mara se encontraron con los suyos. Por primera vez desde que la compró, algo parpadeó allí. No solo desafío, algo parecido a la esperanza. Pero a lo lejos en la oscuridad, un lobo aulló, un sonido largo y lúgubre que se extendió por los pinos. La mano de Luke se movió hacia su rifle, porque la esperanza no significaba seguridad. No aquí. La noche fue inquieta. Cada crujido de una ramita, cada ráfaga de viento a través de los pinos tenía a Luke despierto, con el rifle en la mano, escaneando las sombras. Mara nunca durmió realmente tampoco. Se sentó con la espalda apoyada en un árbol, el cuchillo en su regazo, sus ojos reflejando la luz del fuego como un animal que había aprendido a sobrevivir sin bajar la guardia. Al amanecer, la escarcha cubría el suelo con una capa delgada y quebradiza. Luke se levantó en silencio, sus botas crujiendo suavemente mientras revisaba a los caballos. Uno de ellos cojeaba de una pata delantera, tensa por el cruce del río. Aguantaría por ahora, pero no por mucho tiempo. Mara se unió a él sin decir palabra, agachándose para sentir los tendones del caballo con dedos hábiles. «Tendremos que caminar por la cresta lentamente», dijo, demasiado empinada para un caballo cojo. Luke asintió. No estaba acostumbrado a recibir órdenes, pero algo en su certeza hacía que fuera fácil seguirla. Levantaron el campamento rápidamente. Sam cargó a June en su cadera, su pequeño rostro con una determinación sombría que Luke había llegado a odiar ver en un niño tan joven. El sendero que tenían por delante serpenteaba bruscamente hacia arriba, zigzags tallados por pezuñas de ciervos y la bota ocasional de un trampero que hacía mucho tiempo había desaparecido de la tierra. Cuanto más subían, más silencioso se volvía. Incluso el viento parecía contener la respiración. A mediodía llegaron a un afloramiento rocoso que dominaba el valle. Desde aquí, Luke podía ver todo su mundo extendido debajo. El río estrecho, el mosaico roto de pastos y madera, y muy al este, la tenue mancha del pueblo donde había gastado $3, y sin saberlo había recuperado un pedazo de su pasado. Sam se unió a él, con los ojos muy abiertos. «Papi, puedo ver todo». Luke le puso una mano en el hombro. «Sí, pero ellos también pueden vernos». Seguimos moviéndonos. Mara ya había explorado más adelante, desapareciendo en la línea de árboles y regresando tan silenciosa como una sombra. Hay una vieja cabaña de tramperos a media milla más arriba. El techo se ha caído, pero las paredes están sólidas. ¿Nos esconderá?», preguntó Luke. Su boca se torció, mientras nadie sepa dónde buscar. Llegaron a la cabaña justo antes del anochecer. El lugar era poco más que 4 paredes de troncos medio hundidas en la tierra. El techo se había derrumbado bajo años de nieve, pero era un refugio, y Luke había aprendido a no ser quisquilloso. Se pusieron a limpiar los escombros. Mara trabajó como una fuerza de la naturaleza, arrastrando vigas del doble de su tamaño, mientras Luke cortaba ramas para un nuevo armazón del techo. Sam intentó ayudar, sus delgados brazos luchando con cada carga de maleza. «Aquí», dijo Mara, su voz más suave de lo que Luke la había escuchado nunca. Se agachó junto a Sam, mostrándole cómo tejer las ramas más apretadas. «Más fuerte así». Los ojos de Sam se iluminaron con un orgullo silencioso al hacerlo bien. Su pecho se hinchó un poco. Luke observó, algo retorciéndose en él al ver la escena. No era solo que ella fuera fuerte o capaz. Era que sus hijos, estaban empezando a mirarla como si perteneciera, y eso lo asustaba más que Eli Ward. Al anochecer, la cabaña tenía un techo de ramas de pino y corteza que protegía del peor viento. El fuego que encendieron dentro llenó el pequeño espacio con un calor ahumado, y por primera vez desde que dejó el rancho, June se rió suave y sorprendida, como si hubiera olvidado cómo. Luke se encontró mirando a Mara más de lo que quería. La forma en que persuadía a June para que comiera, la forma en que sus ojos grises
se suavizaban ligeramente cuando Sam le mostraba una talla torpe que había hecho con su navaja de bolsillo. Más tarde, después de que los niños estuvieran dormidos, Luke se sentó junto a ella al fuego. «Siempre fuiste así», dijo en voz baja. Mara lo miró. «Así como, fuerte, como si la tierra no pudiera doblegarte». Su mirada bajó a las llamas. «La tierra me doblegó mucho. Simplemente no me rompí». Luke miró su perfil a la luz del fuego, preguntándose si alguna vez la había conocido realmente. La paz no duró. En algún momento cerca de la medianoche, Luke se despertó con los caballos resoplando de pánico. Mara ya estaba de pie, cuchillo en mano. «Quédate con los niños», susurró Luke, agarrando el rifle. Se deslizó en la oscuridad helada, su aliento saliendo blanco en el aire. Los caballos bailaban nerviosamente al borde del claro, con las orejas levantadas. Entonces lo escuchó, pasos suaves crujiendo sobre la escarcha, demasiado cuidadosos para ser un animal. «Muéstrate», ladró Luke. Una figura salió de las sombras, con las manos levantadas. «Tranquilo, Avery», dijo el hombre. El agarre de Luke se tensó. «Ally». La sonrisa de Ward era visible incluso en la oscuridad. «Sabía que correrías aquí. Siempre te gustó el terreno elevado». Luke levantó el rifle, pero Ally no se inmutó. «Dispárame, y mis hombres te derribarán antes de que puedas recargar. Sabes que no estoy solo». Como si fuera una señal, más formas emergieron de la línea de árboles. 4, 5, 6. El estómago de Luke se convirtió en piedra. «No puedes ganar esto», dijo Illy suavemente. «Entrégala a Luke. Llévate a tus hijos. Vete a casa. Nunca más me verás». Desde atrás, la voz de Mara resonó, aguda y firme. «Él no me va a entregar». La sonrisa de Eli se ensanchó. «Ahí está, siempre eligiendo el lado equivocado». Luke se acercó a Mara, con el rifle firme en sus manos. «Entonces supongo», dijo Ellie, su voz suave como la seda, «esto termina por las malas». El primer disparo partió la noche. Luke devolvió el fuego sin pensar. El retroceso golpeó su hombro. Uno de los hombres de Eli cayó, maldiciendo mientras se agarraba el brazo. «¡Adentro!», gritó Luke. Sam se apresuró a llevar a June más adentro de la cabaña mientras las balas atravesaban el techo rudimentario, lloviendo corteza y agujas de pino. Mara disparó a continuación, su disparo limpio y deliberado. Un hombre se derrumbó en la nieve, aullando. Ellie no disparó. Simplemente se quedó allí sonriendo, como un hombre que ya había ganado. «No te preocupes, Avery», gritó por encima del tiroteo. «Me aseguraré de que tus hijos estén bien después de esto». La sangre de Luke se convirtió en fuego. Se asomó por la puerta rota de la cabaña, apuntó por el cañón y disparó a la sonrisa. La bala falló por 1 pulgada, afeitando un mechón de pelo de la cabeza de Eli. La sonrisa finalmente vaciló. «Estás muerto», siseó Eli. Entonces el mundo estalló en disparos. Dentro de la cabaña, June gritó cuando una bala astilló la pared de troncos a centímetros de su cabeza. Sam se arrojó sobre ella, sus pequeñas manos temblaban, pero su mandíbula se apretó en desafío. Mara se agachó, recargando rápidamente. Se movía como alguien que ya había hecho esto antes, como si el peligro hubiera sido su sombra durante años. «Luke», gritó, «no podemos aguantar aquí». Él disparó 2 tiros más, se agachó mientras las balas mordían el umbral. «¿Dónde?». Los ojos de Mara se dirigieron a la pared trasera, la que estaba respaldada por una fuerte caída hacia los árboles. «Saltamos», dijo. Luke la miró fijamente. «Son 20 pies hacia abajo. Mejor que esperar a morir». Se colgó el rifle al hombro y agarró a June, abrazándola fuerte contra su pecho. «Sam, quédate con tu padre», ladró. Luke disparó una última ronda. Luego se giró, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Levantó a Sam en sus brazos y se encontró con los ojos de Mara. «Vete». Lo último que vio Luke antes de saltar a la oscuridad fue el rostro de Ellie retorcido de rabia, el fogonazo iluminando sus dientes como los de un lobo. Luego cayeron. Las ramas pasaban volando, el suelo se acercaba y todo se volvió negro. El dolor lo despertó, no agudo, más bien como un dolor sordo e implacable que se asentó profundamente en sus costillas y se negó a irse. Los ojos de Luke se abrieron a la luz gris y al sonido del viento que se abría paso entre los árboles. Estaba de espaldas, medio enterrado en agujas de pino y nieve derretida, y su abrigo estaba rasgado y empapado.
Por un momento, no pudo recordar cómo había llegado allí. Luego volvió en pedazos. Disparos, el grito de Mara, el peso de Sam en sus brazos y la forma en que la pared de la cabaña cedió bajo sus pies. Se sentó rápidamente, el movimiento arrancándole un gemido del pecho. Su costado ardió. Probablemente se había roto una o dos costillas. No importaba. Se giró, buscando entre la maleza. Sam. Una tos débil respondió a 10 pies de distancia. Luke se apresuró hacia adelante, sus manos ardiendo de frío. Sam estaba acurrucado detrás de una roca cubierta de musgo, sangrando por un corte superficial en la frente, pero despierto, respirando, vivo. Sus ojos se encontraron con los de Luke, muy abiertos por el pánico. «June», susurró ronca. El estómago de Luke se tensó. «No lo sé», dijo. «No lo sé». Entonces lo escuchó. Pasos crujiendo rápidamente a través de la nieve y las ramas rotas. Se giró, con el rifle medio levantado, y se congeló. Mara salió de los árboles. June envuelta con fuerza contra su pecho, una mano agarrando una pistola. Su trenza se había soltado. El barro le manchaba un lado de la cara y la sangre le empapaba la manga de la camisa. Pero no disminuyó la velocidad. Luke no pensó. Corrió hacia ellos, cayendo de rodillas. June se movió en los brazos de Mara, gimiendo. «Está bien», jadeó Mara. Solo se golpeó la cabeza. Asustada, Luke extendió la mano suavemente, pasando una mano por el cabello de June. Ella lo miró, confundida, pero consciente. El alivio lo invadió con tanta fuerza que casi se dobló. Mara no se permitió sentarse. «Necesitamos movernos». Luke asintió, ya levantando a Sam. Detrás de ellos, débiles y distantes, llegaron las voces gritando. «Encontraron la cabaña», murmuró Luke. «No tardarán en encontrar el sendero hacia abajo». Mara escaneó la cresta. «Hay un barranco más adelante, estrecho pero empinado. Podemos perderlos allí». «¿Qué tan lejos?» «2 millas, quizás menos». Sam se apoyó en el costado de Luke, cojeando ligeramente, pero su rostro mostraba una resolución. «Puedo hacerlo», dijo. Así que se movieron rápido y en silencio, bordeando entre troncos de pino y parches de nieve que brillaban como cristales rotos a la luz de la mañana. Cada sonido detrás de ellos hacía que la columna de Luke se pusiera rígida. Mara abría el camino, incluso herida. Nunca disminuyó la velocidad, nunca miró hacia atrás, y Luke la observó. Esta mujer que había comprado por 3 eis, que ahora sostenía a su hija como si fuera suya, que caminaba con determinación a través de la sangre, el hielo y los disparos como si hubiera nacido para ello. No lo dijo en voz alta, pero algo dentro de él se abrió. Algo que había tapiado desde el día en que enterraron a Clara. El barranco era una herida en la tierra, empinado y estrecho, el fondo perdido en la sombra. Mara bajó primero, deslizándose sobre sus talones, apoyándose con una mano. Luke le pasó a June con cuidado. Luego ayudó a Sam a bajar detrás de él. Las paredes se cerraron a su alrededor mientras avanzaban, el aire más frío. Carámbanos colgaban de los salientes de piedra, y cada paso resonaba con el goteo de agua de la escarcha que se derretía. Se detuvieron solo una vez, agachándose en una cueva poco profunda, no más profunda que una vieja madriguera de oso. Luke presionó una mano en el brazo de Mara, el primer contacto real que habían compartido desde esa noche en el rancho. «Estás sangrando», dijo. «Lo sé. Déjame ver». Ella dudó. Luego se sentó. Luke le quitó la tela rasgada. La herida no era profunda, pero ya había empapado demasiadas capas. La limpió con nieve derretida y arrancó una tira de su camisa para vendarla. Mara no se inmutó. «¿Cómo aprendiste a luchar así?», preguntó Luke mientras trabajaba. Ella lo miró. «Porque tuve que hacerlo. Hay más que eso». La mandíbula de Mara se apretó, pero luego suspiró. «Después de que mi hermano murió, huí. Pensé que me quedaría escondida en las colinas, pero no era la única que huía. Encontré a otras, mujeres en su mayoría, algunas con historias peores que la mía. Nos mantuvimos vivas. Nos enseñamos lo que el mundo no nos enseñaría». Luke miró sus manos, cicatrizadas, callosas, fuertes. «¿Alguna vez te preguntas cómo sería si hubiéramos mantenido el contacto?», preguntó en voz baja. Mara no respondió de inmediato. Luego lo miró, sin inmutarse esta vez. «A veces, pero en ese entonces no estabas listo para alguien como yo». Luke asintió una vez. «Quizás no». Ella se inclinó hacia adelante,
apoyando la cabeza contra la pared de piedra. Pero ahora sí. Ninguno dijo nada después de eso, pero flotaba en el aire entre ellos, firme y real. Se quedaron en el barranco durante la noche, sin fuego, sin ruido. Sam se acurrucó junto a June, ambos demasiado exhaustos para hacer otra cosa que dormir. Mara se mantuvo vigilante. Luke se ofreció a hacer un turno, pero ella negó con la cabeza. «Confías demasiado fácil», dijo. «Así es como sobreviven hombres como Eli». Por la mañana la nieve fresca cubría sus huellas, pero Luke sabía que no estaban a salvo. Se movieron de nuevo, más adentro de las colinas, donde los árboles crecían raquíticos y el aire se enrarecía. Alrededor del mediodía, llegaron a un paso rocoso con acantilados tallados por el viento y peñascos como dientes rotos. Mara se detuvo, escaneando el terreno. «Allí», dijo, señalando un saliente irregular. «Antiguo campamento minero. No se ha usado en años». Se dirigieron hacia él, trepando por la cresta. Sam resbaló una vez, casi cayendo, pero Luke lo atrapó rápidamente. Justo cuando llegaron al saliente, un sonido rompió el silencio. Disparos, distantes pero claros. Luke giró. Hombres estaban trepando por la cresta de abajo. Los hombres de Eli, al menos 6, quizás más. Mara maldijo. «Tienen perros». Luke escaneó el campamento. 2 chozas derrumbadas, un barril de agua oxidado y una entrada de mina casi ahogada por los escombros. «Nos quedamos aquí», dijo. «Demasiado expuestos para correr, demasiado lejos para subir más alto». Mara no discutió. Se arrodilló junto a la entrada de la mina, sacando tablas sueltas de una caja. «¿Alguna vez has hecho una trampa, Luke?» Él levantó una ceja. «Muchas». «¿Por qué?» «Porque si morimos aquí», dijo, metiendo una cartera rota con pólvora de un palo de dinamita roto. «Nos llevaremos a algunos de ellos con nosotros». La montaron rápidamente. Un sendero estrecho conducía al campamento. Todo lo demás era una caída pronunciada o una roca irregular. Mara colocó la cartera debajo de un saliente de piedra, atado a una cuerda que volvía a su cinturón. «Si pisas el cable», dijo, «la explosión enterrará el sendero». «Arriesgado», dijo Luke. Ella lo miró. Así es mantenerse vivo. Se posicionaron detrás del viejo barril y una pared medio caída, con los rifles listos. Sam se acurrucó con June dentro de una de las chozas, escondido detrás de las cajas. El segundo se estiró. Luego hubo movimiento. Una figura coronó el sendero. Eli, con el rifle a la espalda, con una sonrisa fría y paciente. Detrás de él venían 3 hombres más. «Todavía no la veo», dijo uno de ellos. «Ella está aquí», respondió Eli. «Puedo olerla». Luke apuntó con su rifle, con la respiración tranquila. Mara observaba el cable, con la mano lista. «¿Últimas palabras?», preguntó sin mirar a Luke. Él pensó por un segundo. «Entonces, siempre valiste más de 3 $. Los labios de Mara se crisparon. No era del todo una sonrisa, pero se acercaba. Eli se acercó. Y entonces Sam gritó desde dentro de la choza. «June, no respira». Luke se congeló. Mara también. Pero Eli no. Él cargó. Luke se giró, dividido entre su hija y la defensa. «Mara, yo los tengo», espetó. «Ve». Luke corrió hacia la choza mientras los disparos estallaban a su alrededor. Detrás de él, el mundo explotó. La explosión sacudió la cresta como un trueno que subía de la tierra misma. Rocas cayeron en cascada por el estrecho sendero, ahogando el único camino hacia arriba. Polvo y fragmentos de piedra llenaron el aire, picando los ojos de Luke mientras tropezaba entre el humo hacia la choza. Dentro, Sam estaba arrodillado junto a June, pálido y tembloroso. Ella yacía flácida en sus brazos, los labios teñidos de azul. La respiración salía en jadeos superficiales y temblorosos, y luego se detuvo por completo. «No, no, no», jadeó Luke, cayendo de rodillas. La levantó. Sus manos temblaban mientras le echaba la barbilla hacia atrás. ¡Pah! La voz de Sam se quebró, espesa de terror. Luke no tuvo tiempo de pensar. Presionó su boca sobre la de June, forzando aire en sus pulmones. Luego presionó su pecho con manos firmes y desesperadas. «Vamos, pequeña. Vamos. Respira». Nada. Siguió con el corazón martilleando tan fuerte que ahogaba el tiroteo exterior. Sam sollozó a su lado. «Por favor, June, por favor, despierta».
Luego un jadeo áspero y superficial. Su pequeño pecho se levantó, se estremeció y luego se levantó de nuevo. Luke soltó un aliento tan agudo que fue casi un sollozo. La abrazó, meciéndola contra su pecho mientras su respiración se estabilizaba poco a poco. Sam apoyó la frente en su brazo. Las lágrimas corrían libremente. «Ahora quédate conmigo, June», susurró Luke, con la voz ronca. «Quédate aquí mismo». Los disparos aún resonaban afuera. Luke se obligó a levantar la vista, abrazando a June con fuerza. A través de la pared destrozada, pudo ver a Mara agachada detrás del tambor, con el rifle apoyado en el hombro. Estaba sangrando de nuevo. Sangre fresca empapaba su costado, pero no flaqueó. Sus disparos eran tranquilos, deliberados. Cada vez que disparaba, un hombre caía. Ellie, sin embargo, seguía en pie. Había sido lanzado hacia atrás por la explosión, pero de alguna manera trepó por los escombros de todos modos, con la cara manchada de tierra y furia. «¡Mara!», bramó Luke, dejando a June suavemente con Sam. «Vigila a la izquierda». Ella se movió rápidamente, girando su puntería justo a tiempo para derribar a un hombre que intentaba flanquear. Eli sonrió, con los dientes blancos en su rostro mugriento. «Te estás quedando sin balas, chica». «¿Todavía tengo suficientes para ti?», ella respondió. Luke agarró su rifle y salió corriendo de la choza, disparando mientras se movía. Un disparo rozó el hombro de Eli, haciéndolo girar a medias. Pero el hombre no se detuvo, se lanzó hacia adelante, blandiendo la culata de su rifle como un garrote. Se estrelló contra el antebrazo de Mara con un crujido nauseabundo, haciendo volar su arma. Ella gruñó, abalanzándose sobre él con las manos desnudas. Cayeron al suelo con fuerza, Eli inmovilizándola bajo su peso, sus dedos cerrándose alrededor de su garganta. Luke corrió hacia ellos, la rabia hirviendo por cada vena. «¡Quítate de encima!», rugió, golpeando a Eli con toda su fuerza. Los dos hombres rodaron por la tierra, puños, botas y dientes. Eli luchó como un hombre que había estado esperando años este momento. «¿Crees que puedes tomar lo que es mío, Avery?», escupió, con sangre saliéndole de la boca. «¿Crees que una mujercita rota como ella te pertenece?». El puño de Luke se estrelló contra su mandíbula. Ella no le pertenece a nadie. La mano de Eli se cerró alrededor de un cuchillo en su cinturón. La hoja brilló mientras la levantaba. Luke le agarró la muñeca justo a tiempo, los músculos tensos mientras el borde se acercaba a sus costillas. «¡Papá!», gritó Sam desde el umbral de la choza. Luke apretó los dientes, cada músculo ardiendo. «Quédate atrás». Eli se retorció, sonriendo incluso mientras la sangre le goteaba de la boca. «Ella no vale la pena, Luke, nunca lo fue». La rabia de Luke se volvió blanca y ardiente. Ella lo valía todo. Con un rugido apartó la mano de Eli y le golpeó la cabeza contra el suelo 1, 2 veces, hasta que el hombre se quedó flácido. Luke retrocedió tambaleándose, el pecho agitado, el cuchillo cayendo de los dedos flojos de Eli. Mara tosió, rodando de lado, la mano apretada contra su garganta. «Te tomaste tu tiempo», jadeó. Luke le ofreció la mano. Ella la miró por un momento, luego la tomó, dejándose levantar. «¿Estás bien?». Su voz era, pero firme. «He estado peor». Detrás de ellos, los hombres restantes se apresuraron a bajar por la cresta, arrastrando a los heridos con ellos. La explosión había destruido su único camino claro hacia arriba. Luke se paró sobre el cuerpo inconsciente de Eli, con el rifle pesado en sus manos. «¿Vas a matarlo?», preguntó Mara en voz baja. Él miró al hombre que los había cazado durante días, que casi le había quitado todo. Por un largo momento, Luke no respondió. Luego se colgó el rifle al hombro. «No, vivirá sabiendo que perdió». Trabajaron rápidamente. Mara se vendó el brazo con otra tira de tela, mientras Luke arrastraba el cuerpo flácido de Eli y al sendero lleno de escombros. Ató al hombre a un árbol con su propio cinturón y cuerda, lo suficiente para evitar que se desangrara, pero no lo suficiente para que escapara pronto. Para cuando terminaron, el cielo se estaba oscureciendo. Dentro de la choza, Sam estaba sentado con June acurrucada contra él, dándole trozos de galleta rancia con manos temblorosas. Luke se arrodilló frente a ellos. «Ambos lo hicieron bien», dijo suavemente. Sam levantó la vista, con la cara todavía manchada de tierra y lágrimas. «¿Se acabó?». Luke miró a Mara. Ella lo miró a los ojos, su expresión ilegible. «Por ahora»,
dijo Luke finalmente. Esa noche se quedaron en el campamento en ruinas. El fuego ardía abajo, oculto a la vista por la pared rota. Luke se sentó con la espalda apoyada en las piedras, June dormida en sus brazos, Sam acurrucado a su lado. Mara se apoyó en la pared opuesta, con los ojos entrecerrados, pero tan vigilante como siempre. Después de un largo silencio, Luke habló. Nunca me dijiste tu nombre, tu verdadero nombre. La mirada de Mara se encontró con la suya. Por primera vez, no había una pared entre ellos, ninguna máscara. Eden, dijo suavemente. Mi nombre es Eden. Luke parpadeó. El segundo nombre de su difunta esposa había sido Eden. El fuego crepitaba suavemente, y por un largo momento, ninguno de los dos habló. Pero algo en Luke cambió, como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. No había sido solo una extraña que compró por $3. Estaba destinada a estar aquí. El viento se levantó afuera, susurrando entre los pinos como una advertencia, porque Eli Ward podría haber perdido hoy. Pero Luke sabía que volvería, y la próxima vez no habría huida. La mañana amaneció fría y con escarcha, todavía aferrándose a las piedras del campamento en ruinas. Luke se despertó rígido y dolorido. Su costado le dolía con cada respiración, pero el suave peso de June en sus brazos lo anclaba. Estaba cálida, respirando con regularidad ahora, su pequeña mano apretada en su camisa. Mara Eden ya estaba despierta, agachada junto a la hoguera, mientras avivaba unas últimas brasas. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos estaban claros, alertas. Luke con cuidado le entregó a June a Sam, quien se había acurrucado junto a él en algún momento de la noche y se levantó. Salió a la luz temprana, escaneando la cresta de abajo. El camino todavía estaba bloqueado por la explosión de la noche anterior. Una pared dentada de piedra y tierra lo sellaba en esa dirección. El cuerpo de Eli había desaparecido. Luke sintió un nudo en el estómago. Alguien había venido por él. Aiden apareció a su lado, silenciosa como siempre. Siguió su mirada al árbol vacío donde Eli había estado atado. «¿Está suelto?» «Sí». La pequeña voz de Sam vino de detrás de ellos. «¿Qué pasa ahora, papá?» Luke se giró lentamente. Su hijo estaba en el umbral de la choza, June aferrada a su mano. Ambos parecían demasiado mayores para su edad. Luke se agachó a su nivel. «Ahora nos vamos a casa». Sam frunció el ceño. «¿A casa, pero él vendrá por nosotros?» Luke asintió. «Lo sé, pero huir para siempre no es forma de vivir». Eden se acercó, ajustándose el rifle colgado del hombro bueno. «Él no se va a detener. Hombres como él nunca lo hacen». Luke la miró a los ojos. «Entonces lo detendremos». Viajaron todo el día, descendiendo de la alta cresta y abriéndose paso por senderos ocultos que Eden conocía de memoria. Ella caminaba ligeramente adelante, guiando con una confianza que Luke sentía a la vez reconfortante y dolorosa. Todos esos años separados, y ella se había convertido en alguien completamente diferente, alguien que sobrevivía porque no tenía otra opción. A media tarde, llegaron al borde de la tierra de Luke. El rancho permanecía en silencio a lo lejos. El humo ya no salía de la chimenea, las vallas parcialmente enterradas bajo los ventisqueros. Parecía abandonado, vacío. El agarre de Sam en la manga de Luke se tensó. «Ya no parece un hogar», susurró. Luke le puso una mano en el hombro. «Por eso lo vamos a arreglar». La cabaña se sentía extraña cuando entraron, como un recuerdo que ya no encajaba. El polvo cubría la mesa. Las herramientas estaban esparcidas donde las habían dejado la noche del ataque. Luke dejó a June junto a la chimenea y se arrodilló para encender un fuego. Eden comenzó a limpiar la mesa en silencio, ordenando la habitación como si siempre hubiera pertenecido allí. Sam ayudó sin que se lo pidieran, recogiendo herramientas esparcidas y apilándolas ordenadamente. Algo en el pecho de Luke se alivió a medida que la habitación se transformaba lentamente. No completamente entera, pero tampoco rota. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Luke se sentó a la mesa mientras Eden se vendaba el brazo con movimientos cuidadosos y precisos. «No tenías que volver», dijo en voz baja. Ella no levantó la vista. «Te dije que no los dejaría». Luke la estudió, la luz del fuego atrapada en sus ojos grises. «¿Y a mí?» Ella se quedó quieta por un momento, luego dejó la tela. «¿Y a ti?», dijo suavemente. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo. Finalmente, Luke habló. «Enterré a Clara en esa colina,
más allá del huerto. Se merecía algo mejor que el hombre que yo era entonces. Aiden lo miró a los ojos. Ya no eres ese hombre. Luke tragó con dificultad. Quiero ser mejor para ellos, para ti. Sus labios se curvaron ligeramente, pero lo suficiente. Entonces sé mejor. Los días que siguieron fueron tranquilos pero inquietantes. Luke reparó las cercas, cortó leña y trabajó en el granero, mientras Aiden cuidaba a los animales y ayudaba a Sam a enseñarle a June a leer sus primeras palabras. Pero ninguno de los dos bajó la guardia. Una mañana aparecieron huellas cerca de la propiedad, huellas de botas en la nieve que no eran suyas. Aiden las vio primero, agachándose para estudiar la profundidad. «Estás cerca», dijo. Luke sintió el peso de sus palabras como una piedra en el estómago. Esa noche, mientras la nieve caía en suaves y perezosas derivas, Luke metió a Sam y June en sus camas. Se quedó un poco más de lo habitual, observando sus rostros pacíficos, grabando cada detalle en su memoria. Luego salió, donde Aiden esperaba con su rifle colgado a la espalda. «¿Piensas lo mismo que yo?», preguntó en voz baja. Luke asintió. «Terminamos esto mañana». Su mandíbula se tensó, pero no discutió. «Entonces, esta noche descansamos. Podría ser nuestra última oportunidad». Se quedaron allí por un largo tiempo, uno al lado del otro, el frío mordiéndoles las mejillas hasta que Luke finalmente le tomó la mano. Ella no se apartó. La mañana llegó aguda y quieta. Luke se levantó temprano, dejando a Aiden dormida junto a la chimenea. Ensilló su caballo, revisó su rifle y volvió a entrar. Sam estaba sentado a la mesa, con los ojos enrojecidos. «Vas a ir tras él, ¿verdad?» Luke se agachó. «Sí, pero volveré». Sam lo miró fijamente por un largo momento. Luego asintió una vez. «Tráela de vuelta también». La garganta de Luke se tensó. «Lo haré». Aiden salió un momento después, ya vestida para la cabalgata. «No pensaste que irías sin mí». Luke no discutió. Montaron y salieron, dejando a los niños a salvo en la cabaña. Ninguno habló mientras el rancho desaparecía detrás de ellos, la tierra extendiéndose amplia y vacía bajo el pálido sol de invierno. Ambos sabían que ya no había vuelta atrás. A mediodía encontraron las huellas de nuevo. Las siguieron a través del bosque, a través de arroyos congelados y hacia las colinas. Luke lo sintió antes de verlo. La tensión en el aire, la forma en que los pájaros se habían callado. Aiden disminuyó la velocidad de su caballo, con los ojos escaneando los árboles. «Está aquí». Una voz resonó entre los pinos. «Deberías haberte quedado, Avery». Eli Ward salió de detrás de un árbol, con el rifle en la mano, una sonrisa cruel cruzándole la cara. «Volviste por ella», dijo, asintiendo hacia Aiden. «Debería haberlo sabido. Siempre tuviste debilidad por las cosas rotas». Luke no se movió. «Gracioso. Siempre tuviste debilidad por perder». La sonrisa de Eli se ensanchó. «Terminemos con esto». Luke desmontó lentamente, con el rifle firme. Aiden también se deslizó de su caballo, con los ojos fijos en Eli. El bosque estaba en silencio, excepto por el crujido de la nieve bajo las botas. Eli levantó su rifle. Luke levantó el suyo y el mundo contuvo el aliento. El primer disparo resonó como un trueno, haciendo eco entre los árboles. Luke se lanzó de lado. La nieve explotó donde había estado un momento antes. La bala de Eli atravesó el tronco detrás de él. Aiden se movió con una velocidad que desafiaba sus heridas. Se lanzó hacia abajo, usando un tronco caído como cubierta, sus ojos afilados y concentrados. Ella devolvió el fuego, el crujido de su rifle controlado y preciso. El disparo rozó el abrigo de Eli lo suficientemente cerca como para hacerlo maldecir y tropezar detrás de un árbol. Luke rodó, sus botas hundiéndose en la nieve mientras se ponía de rodillas. Apuntó, disparó. Astillas salieron del árbol, protegiendo a Eli. Eli se rió salvaje y aguda. «¿Crees que puedes vencerme, Avery? No tienes lo que se necesita». La mandíbula de Luke se apretó. Se deslizó a una mejor cobertura, con el corazón latiéndole con fuerza. No solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por Sam, por June, por Aiden. Aiden lo miró. Sus ojos se encontraron por el más breve de los momentos. No eran palabras, pero el mensaje era claro. Uno de nosotros tiene que terminar con esto. Eli disparó de nuevo. La bala pasó silbando por la oreja de Aiden, lo suficientemente cerca como para que ella se inmutara, pero no flaqueó. Luke se movió para flanquearlo, sus botas crujiendo suavemente en la nieve. La pelea se prolongó,
brutal y tensa. Eli era astuto, siempre cambiando de posición, sin dejarse acorralar nunca. Pero Luke conocía la tierra mejor. Rodeó ampliamente, forzando a Eli a retroceder hacia un barranco estrecho donde la nieve era más profunda, traicionera. Eli retrocedió y su pie se hundió. Fue suficiente. Luke se lanzó hacia adelante, chocando contra él. Los dos hombres cayeron con fuerza. Los rifles cayeron en la nieve. Eli golpeó primero. Un puño se estrelló contra la mandíbula de Luke. El dolor explotó blanco y ardiente, pero Luke no se detuvo. Forcejeó, con los dientes apretados, tratando de inmovilizar la mano del cuchillo de Eli. Aiden corrió hacia ellos, el rifle olvidado, el miedo y la furia mezclados en su rostro. ¡Luke! El cuchillo brilló. Eli lo hundió y abalutó, la hoja mordiendo profundamente el hombro de Luke. Luke rugió de dolor, pero agarró la muñeca de Eli, torciéndola con fuerza. El cuchillo cayó. Eli volvió a golpear, con los puños salvajes, pero Luke bloqueó con su antebrazo y le propinó un puñetazo en la mandíbula a Eli. Una, dos veces. El tercer golpe envió a Eli rodando por la nieve, la sangre brotando de su nariz y boca. Yacía allí jadeando, golpeado, pero no muerto. Luke se paró sobre él, el pecho agitado, la sangre empapando su brazo. Apuntó el rifle que había arrebatado de la nieve. Aiden lo alcanzó, con la respiración entrecortada. Luke, ella no lo miró. Su dedo descansaba en el gatillo. «Si lo matas», dijo suavemente, «nunca dejarás de mirar por encima del hombro. Pero si lo haces, volverá», jadeó Luke. Eli se rió débilmente, escupiendo sangre. «Tienes toda la razón. Lo haré». Luke lo miró fijamente por un largo y pesado momento. Luego, lentamente, bajó el rifle. «Te pudrirás en la cárcel del sheriff», dijo fríamente. «Morirás allí olvidado. Eso es peor de lo que te daría ahora». Los ojos de Eli se abrieron cuando Luke retrocedió. Aiden no discutió. Juntos, le ataron las manos y los pies, arrastrándolo a un árbol cercano. Luke lo ató con fuerza con una cuerda hasta que apenas pudo moverse. «No has visto lo último de mí», gruñó Eli con los dientes ensangrentados. Luke lo miró fijamente. «Ya perdiste». Lo dejaron allí, sabiendo que los hombres del sheriff lo encontrarían lo suficientemente pronto. El viaje a casa fue tranquilo. Los copos de nieve caían perezosamente del cielo, suavizando el mundo a su alrededor. El hombro de Luke le ardía con cada paso de su caballo, pero la presencia constante de Aiden a su lado de alguna manera amortiguaba el dolor. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, Sam salió corriendo por la puerta. June se aferró a su pecho. «¡Volviste!», gritó Sam, el alivio rompiendo en su voz. Luke se deslizó de la silla, apenas logrando mantenerse en pie. Sam se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. June se soltó, extendiéndose hacia su padre. Luke se arrodilló, abrazando a ambos niños a pesar del dolor. «Se acabó», susurró. «Estamos a salvo». Aiden desmontó lentamente, observándolos con una expresión extraña y suave que Luke no le había visto antes. Sam se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Te quedas?». Aiden se congeló por un momento, mirando a Luke. Él no habló, simplemente mantuvo su mirada firme, esperando. Sus labios se curvaron en la sonrisa más pequeña y silenciosa. «Si me aceptas». Sam sonrió tan ampliamente que dolía mirarlo. June, todavía cogida de la mano de su padre, extendió la mano hacia la de Aiden. Aiden la tomó. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Luke se paró en la ventana, mirando las colinas iluminadas por la luna. Aiden se acercó a él, su presencia cálida a pesar del frío. «Podrías haberlo matado», dijo suavemente. «Lo pensé, pero no lo hiciste». Luke la miró. «Por ti». Aiden inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y ahora qué, Luke Avery?». Él respiró hondo. El peso de todo finalmente comenzaba a levantarse. Ahora se volvió para mirarla de frente. «Ahora construimos algo mejor». Sus ojos buscaron los suyos por un largo momento. Y entonces, por primera vez, ella sonrió. Una sonrisa real, pequeña pero segura. Pero muy lejos, en la oscuridad del bosque, otro par de ojos observaba el rancho desde la línea de árboles, porque algunos hombres no se detienen con un solo fracaso. Y la lucha de Luke Avery aún no había terminado. El invierno aflojó su agarre lentamente, como una mano cansada que se suelta. Pasaron semanas y el rancho comenzó a respirar de nuevo. Luke reparó las cercas con Sam a su lado, enseñándole a clavar cada clavo recto.
Aiden, todavía favoreciendo su brazo herido, aprendió a moverse por la cabaña como si siempre hubiera estado allí, cocinando con Sam, leyéndole a June junto al fuego, llevando agua cuando Luke olvidaba pedir ayuda. Ahora había risas, risas reales, del tipo que Luke pensó que había enterrado con Clara. June correteaba detrás de Aiden constantemente, sus pequeñas manos aferrándose a las faldas de Aiden, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Sam, más callado que su hermana, había comenzado a mirar a Aiden como si ya no fuera una extraña. Luke se sorprendió observando todo con asombro silencioso. A veces, en medio del día, se detenía, con el martillo en la mano, la tierra en las botas, y simplemente respiraba. Por primera vez en años, el rancho se sentía vivo, pero nunca dejó su rifle demasiado lejos de su alcance. La primera señal llegó en forma de un cuervo muerto, clavado en el poste de la cerca cerca del pasto este. Luke lo vio antes que Sam, lo arrancó, con la mandíbula tensa, y lo enterró bajo la nieve antes de que el niño pudiera verlo. Aiden notó su silencio en la cena. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Él dudó. Nada de lo que valga la pena que los niños se preocupen. Ella le dio una mirada que decía que no le creyó ni por un segundo. Más tarde esa noche, cuando los niños estaban dormidos, ella se paró junto a la ventana, con los brazos cruzados. «Ha vuelto». Luke no respondió. «Deberías haberlo matado», murmuró ella. Luke miró fijamente el fuego. «Quizás, pero eso me habría hecho igual que él». Aiden lo estudió por un largo momento. «No eres nada como él». Los siguientes días pasaron en una inquietante calma. Luke entrenó a Sam con el rifle, no solo cómo disparar, sino cuándo no hacerlo. Aiden pasaba las tardes enseñándole a June sus letras a la luz del fuego, su voz suave y firme. Pero cuando caía la noche, Luke se quedaba despierto mucho después de que todos los demás hubieran dormido, escuchando los cascos que nunca llegaban. Semanas después, los jinetes regresaron. Luke estaba reparando la cerca sur cuando escuchó el grito. La voz de Aiden, aguda y áspera, cortando el silencio. Soltó el martillo y corrió. 2 hombres habían entrado en el granero. Sam estaba en el umbral, agarrando la pistola que Luke le había dado, con la cara pálida pero firme. June se escondió detrás de las faldas de Aiden, llorando. El hombre delgado, el que se había llamado hermano de Eli, tenía un arma apuntando a Aiden. «Deberías haberte ido de esta tierra cuando tuviste la oportunidad», se burló. Luke no se detuvo a pensar. Disparó. El hombre cayó, la sangre brotó de su pecho. El segundo jinete apuntó su arma hacia Luke, pero Sam, con las manos temblorosas, apretó el gatillo primero. La bala dio en el blanco, derribando al hombre donde estaba. El silencio siguió. El olor